Crecen los mejores amores, crecen desde el pie. Para sus colores las flores crecen desde el pie. Crece desde el pueblo el futuro, crece desde el pie. Animada el rumbo seguro, crece desde el pie. Cantan para usted los cantores, crecen desde el pie. Un poco de fe y los tambores pueden florecer. ¿Cómo les va? Muy bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Desde el Pie, con un programa en el que volvemos al tema de la educación, a esta palabra que recurrentemente y sistemáticamente escuchamos en las distintas campañas electorales. No importa el color político, la palabra educación suele estar en esos discursos y en esas campañas. Después podríamos o deberíamos hablar qué es lo que sucede específicamente con la educación una vez que esas campañas se desarrollan, una vez que esas elecciones suceden. Y pensábamos que la educación pública es aquel lugar al cual volvemos a caer una y otra vez, al cual elegimos caer, porque encontramos ahí claramente la herramienta más valiosa quizás que tenemos, porque cuando un pueblo sabe no lo engaña un brigadier, y también porque un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces encontramos en la educación ese refugio y esa potencia. Pero claro, en el medio están las condiciones laborales de los y las docentes, en el medio está la precarización laboral, en el medio está la situación de las escuelas, en el medio una pandemia de COVID-19 que viene asolando al mundo entero y obviamente no estamos excluidos de esa situación. Y mientras se habla, por ejemplo, de la vuelta a las clases presenciales y se debate la manera, la metodología, la fecha, también se avisora al mismo tiempo una posible segunda ola de contagios. Tenemos esa cuestión de que vamos viendo cómo en otras geografías, en otros rincones del mundo, la pandemia se ha anticipado con respecto a lo que sucede en Argentina. Por lo tanto, el panorama y el escenario que se avisora también por estos lares es de bastante complejidad. Por eso nos interesaba dedicarle este programa a la educación y, como decíamos, a la educación pública, y por eso vamos a charlar con un referente, con un luchador social, gremial, y con alguien que obviamente está en el tema de la educación desde hace muchísimo tiempo. Si les parece, vamos a escuchar a quienes hacen posible que este programa salga al aire y ya entonces presentamos al invitado. Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de Rosario. Federación de Trabajadores Aceiteros y Desmotadores del Algodón de la República Argentina. OSIAT Salud, obra social para el personal de la industria aceitera, desmotadora y afines de la República Argentina. Bueno, y ahora sí, ¿no? Lo anticipábamos y ahora lo presentamos formalmente. Él es Gustavo Terés, es secretario general, el Tero, secretario general de AMSAFER Rosario. ¿Cómo estás, Gustavo? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo va? Bien, bien, muy bien. Muy bien, y obviamente con algunas preguntas que se renuevan. Hay preguntas viejas y hay preguntas que se renuevan. Y con respecto a estas preguntas que se renuevan, quería empezar preguntándote, en el marco de hace unos días, ¿no?, que se dio esta última jornada nacional de lucha docente, quería preguntarte qué es lo que pasa en esta pandemia con la calle, aquel lugar que los trabajadores y que el campo popular, que el pueblo en general siempre ha tomado como suyo propio. ¿Qué pasa con la calle en medio de una pandemia donde el distanciamiento social es uno de los mayores ejes a seguir? ¿Qué sucede ahí? Nosotros siempre dijimos como organización sindical que nuestro lema desde que empezó la pandemia y el COVID era cuidar nuestras vidas, defender nuestros derechos. Dentro de eso lo que intentamos es tener una política claramente subordinada a la definición que vayan tomando los sanitaristas,
una política claramente que se vincule al cuidado de nuestra salud, pasa con todos los sectores de la población desde el primer día. También la de mantener estados de movilización posibles y necesarios para poder defender cada uno de estos derechos, ¿no? Porque nos encontramos en una situación compleja. En todo caso, lo que nosotros decimos es que la pandemia, el COVID, vino a poner en evidencia la fragilidad de los sistemas públicos de educación y de salud. El COVID vino a poner en evidencia esa fragilidad, Sí. a lo cual se le sumó las políticas de ajuste de los gobiernos nacionales y provinciales. Digo política de ajuste porque la política nacional de la paritaria docente ha sido una política de un bono de 1.200 pesos en todo el año, todos los meses 1.200 pesos como suma fija, no remunerativa. Ajá. Y la política, y no fue ni proveer ni computadoras, ni dispositivos, ni soportes electrónicos, no fue garantizar plataformas públicas, por lo cual los alumnos y las alumnas han tenido que pagar para poder estudiar y los profesores pagar para poder enseñar, donde a la par de esta política del Ministerio de Educación Nacional, carente de inversiones, carente de aumento del presupuesto educativo, nos encontramos con un gobierno provincial que también claramente atacó el salario, por lo cual estamos percibiendo la mitad de lo que se prevé de inflación, como mínimo, por lo cual tenemos las asignaciones familiares más bajas del país. 260 pesos vale una hija, una niña o un niño, ser mamá o ser papá. En las provincias de Santa Fe sale muy barato para el gobierno, obviamente es un costo muy grande que tienen que pagar las familias. Ese es el valor que le dan los gobiernos a nuestras hijas e hijos. Nos encontramos con que el sector más vulnerable de los reemplazantes no fue atendido. Estamos discutiendo un bono que todavía no tiene fecha de pago para el mes de noviembre y de diciembre. No fueron convocados nunca los reemplazantes para poder atender a los miles y miles de chicos que quedaron desvinculados del sistema, alumnas y alumnos que quedaron desvinculados del sistema. Sí, es Tampoco hemos sido convocados para discutir y plantear seriamente lo que significa la vuelta a una escuela segura. La presencialidad tal cual la tiene planteada este gobierno, solo un acting y solo para los medios. 600 alumnos estaban involucrados en esta vuelta a la escuela, en el norte de la provincia, 300 personas vinculadas al ámbito docente, entre asistentes escolares y docentes, 50 escuelas en 33 localidades, de las cuales ya 11 tuvieron que volver atrás porque había contagios en esos pueblos. Claro, con respecto a esto, lo que pensaba, digo, te voy escuchando atentamente y de alguna manera pienso que tal vez las cosas que estás enumerando tengan que ver, digo, vos empezaste tu alocución haciendo referencia a esta cuestión de la prepandemia, ¿no? Digo, la situación de la pandemia, cómo viene a agravar esta situación crónica. Y yo, digo, pienso en esta cosa que se hace referencia habitualmente en relación con las enfermedades preexistentes que tienen aquellas personas que se contagian de este virus. Y bueno, de alguna manera pienso que esta enumeración que vos estás haciendo tal vez tenga que ver con esas enfermedades crónicas y preexistentes en este caso, la educación, ¿no? También se ha debilitado el sistema de salud, también se ha debilitado el tema de la obra social, también se ha debilitado el tema y la problemática de la seguridad social. Por todos estos reclamos, están combinados con un golpe de mercado de estos días, está combinado con este ataque que está sufriendo quieren hacer impactar en las cajas de jubilaciones, está combinado con la desaparición de las ATP, ¿no? Con una declaración del ministro de Trabajo que dijo: el salario digno es aquel que estemos en condiciones de pagar y no lo que necesita un trabajador o una trabajadora. Digo, en este escenario es que el otro día una serie de gremios estatales, ATE, ANSAFE Rosario,
hasta Rosario, CIPU, Rosario, y los municipales de la ciudad salimos a protestar, respetando el protocolo, respetando el distanciamiento social, salimos a movilizarnos y a reclamar por la reapertura de la paritaria, a reclamar por la creación de cargos y también a reclamar por el estado de las escuelas, porque si hoy nosotros tuviéramos que volver a las escuelas, hay un 20 o un 30% de escuelas que no están en condiciones de recibir a las trabajadoras y trabajadores de educación y a las alumnas. ¿Y en qué sentido no están preparadas, decís? Tienen problemas de infraestructura, porque hay problemas de gas, porque hay problemas de agua, porque hay problemas de electricidad, porque hay escuelas que han sido robadas, porque las inversiones no han sido las necesarias. Y junto con eso hay que discutir que si vos volvés el año que viene, cuando concluya la pandemia, tenés que trabajar con cursos más pequeños, por lo cual necesitas más profesores, necesitas asistentes escolares, mayor creación de cargos de asistentes escolares para la entrada, para que garantice la sanitarización permanente, necesitas la creación de cargos, también de un cargo vinculado a personal de salud para que esté al interior de la escuela cuidando esta situación. Digo, me parece que hay toda una problemática que abordar en forma integral, es lo que no ha hecho este gobierno conservador. Está claro. Y eso es lo que nosotros queremos plantear cuando salimos a la calle. Fuimos parte de una jornada nacional de protesta donde se reflejaba este reclamo, el ataque que sufrieron las cajas de jubilación y los jubilados de Río y de Córdoba, el ataque que han sufrido los docentes de Misiones, Chubut, que hace 2 meses que no cobra, el intento de reforma educativa en Mendoza que el gobernador tuvo que volver atrás, esta vuelta irresponsable a veces que plantea Rodríguez Larreta, sí. Y así de seguido en muchas provincias, situaciones muy difíciles, muy complejas, y una cantidad de gremios dentro y fuera de la CETERA, de la Confederación, que decidimos protestar unitariamente, porque a la vez nos encontramos con una dirigencia sindical nacional que es más obediente a los mandatos del Ministerio de Educación y la patronal que a las necesidades de las compañeras y los compañeros. Yo te quería preguntar, Gustavo, antes de la pregunta hago la aclaración por si hiciera falta que recién íbamos viendo imágenes en la pantalla que no tenían que ver con estas últimas movilizaciones. Claramente, digo, se ve por la concentración de gente, la no presencia de barbijo, digo, eso lo aclaro por si hiciera falta. Son imágenes de 2018, de distintas marchas, de una marcha federal en 2016, eso, digo, me parece que vale la aclaración. Pero te quería preguntar por el tema del impacto de la virtualidad. Digo, sabemos que la pandemia, obviamente que una de las cuestiones que puso sobre la mesa fue esa, y en primer lugar, con respecto a la virtualidad, que me parece que tiene varias facetas, en primer lugar y específicamente quería preguntarte por el trabajo de los y las docentes, o sea, cómo se vio multiplicado ese trabajo, cómo se vio afectado por esa convivencia del ecosistema doméstico y el laboral, ¿no? Bueno, el teletrabajo, el trabajo en la virtualidad, el trabajo en emergencia, que realmente resultó una sobrecarga laboral importante. Primero, la mayoría de los docentes tuvieron que poner sus propias herramientas para trabajar, cuando en realidad la ley de teletrabajo en el mundo plantea que es la patronal que tiene que poner sus herramientas. Después pasó que muchos docentes tienen dispositivos, tienen soportes electrónicos precarios y se han deteriorado con esta intensificación, lo cual siguen teniendo dificultades y trabajan en situaciones precarias. En tercer lugar, que los docentes no estamos preparados para el teletrabajo, lo cual significó una adaptación y un uso del tiempo que ha sido muchísimo más intenso. Un uso del tiempo que ha sido muchísimo más intenso del que estábamos preparados. Ha sido más extenso, más que intenso. Y mucho más estresante, porque se convirtió tu casa en tu local de trabajo, en tu lugar de trabajo, donde la pérdida de la privacidad significó realmente, y la casa de los chicos, de tus alumnos y alumnos, en el lugar de aprendizaje. Donde a veces una computadora para 3 hermanitas y hermanitos, para 3 años, era un problema. Entonces, se empiezan a plantear una cantidad de problemas muy grandes, muy preocupantes,
desde ese lugar. Y con las dificultades de que si el sistema educativo era desigual y fragmentado antes de la pandemia, hoy es más desigual y más fragmentado en el medio de esta pandemia, y te encontrás con que arriba de 10.000 alumnos no se conectaron nunca con el sistema educativo. El gobierno está hablando de 5 o 6.000, eso nos parece que va a ser superior. O han tenido una conexión débil. A esos alumnos, el gobierno recién ahora, en el mes de noviembre, estaba pensando en ir a buscarlos. Cuando en realidad tenía que tener docentes reemplazantes que pudieran revincular, técnicamente reconectar a esas alumnas o que fueran a buscar la tarea con el soporte para ir a las escuelas, porque de todos los niveles y modalidades hay miles de chicos que nunca conectaron. Claro, digo ahí... A eso le tenés que sumar, después que un porcentaje muy alto, superior al 20%, tuvo una reconexión o una conexión, una vinculación débil. Entrar 2 veces al mes, cuando tenía que entrar 5 o 6 veces, digo, todo eso. Ahora hay una intensificación de la conectividad y de la revinculación porque se están cerrando las notas. Pero el proceso, un proceso difícil donde en un momento en escuelas de sectores medios, de escuelas medias, el 50% se conectaba y el otro 50% no. Sí, digo, o sea... Eso hay que plantearlo y eso es una dificultad. Ahí el gobierno tendría que haber tenido o sea, quien no se conectó con la comunidad educativa, quien no se conectó con el sistema educativo, con las docentes, con los docentes, fue el gobierno, ¿no? Que tuvo políticas erráticas de destrato que realmente son muy preocupantes. Sí, digo, ahí la cuestión de la brecha digital, digo, claramente es lo primero que aparece. Me parece que incluso por fuera de esa brecha digital, digo, teniendo en cuenta esos porcentajes que sí tal vez tengan acceso, digo que ahí es como vos decís, ¿no? La desigualdad se amplifica, pero digo, teniendo en cuenta quienes pueden conectarse, también hay una cuestión de los límites en términos de las transferencias pedagógicas, digo, de los procesos de aprendizaje. Digo, me parece que hay una cuestión también ahí que no sé también cómo se evalúa de cara al futuro, porque por un lado la vuelta a la presencialidad se habla, como vos decís, de forma, entiendo, bastante unilateral, porque entiendo que no lo están consultando, pero al mismo tiempo se habla de una posible segunda ola de contagios. Entonces, ¿qué va a pasar el año que viene cuando probablemente tengamos esa segunda ola, la brecha digital siga parejita como viene hasta ahora? Digo, ahí hay una cuestión, ¿no? Porque muchos hablan de año perdido, pero esto sigue, ¿no? Esto sigue, y entonces habrá que ver cuáles son las políticas que el gobierno tiene que implementar y que todavía no ha implementado, porque seguramente el año que viene la presencialidad no va a ser total de seguir esta situación, aún con niveles de contagio bajos en la pandemia. No te olvides que en los países de Europa y otros lugares hubo una segunda oleada. No te olvides que los países que intentaron volver a clase, países desarrollados, tienen una infraestructura mucho más sólida que nuestra, tuvieron que desandar ese camino porque se intensificaron, porque las escuelas son instituciones de uso masivo, intensivo, de circulación masiva, muy sensibles y muy proclives a los contagios. Bueno, ¿cuáles son las políticas que tiene planteada el gobierno en esto? Hasta ahora solo hemos visto políticas de estrato, de ajuste, como lo hicieron con los trabajadores y trabajadoras de la salud. Digo, no estamos por fuera de eso. Se lo atendió con un bono porque si no ya el sistema de salud colapsaba para mejorar un poquito. Pero de eso, lejos, a los trabajadores, digo, el gobierno hablaba de trabajadores esenciales, pero en realidad la mayoría de los trabajadores públicos terminaron siendo trabajadores descartables para esto. Sí, hay una cuestión ahí con el criterio de esencial, no esencial, digo, es algo, claramente, la pandemia me parece también vino
vino a poner sobre la mesa que cuanto más esencial pareciera que más desamparado. Yo quería sacarte un segundo de lo estrictamente educación, pero también, digo, seguimos en la materia de derecho laboral, porque, bueno, hace muy poquito Santa Fe adhirió a esta ley nacional complementaria, la ley del macrismo, de la llamada ley de ART, que viene a complementar aquella del menemismo que incluso sigue vigente. Bueno, Santa Fe finalmente terminó adhiriendo. Ustedes, como gremio, junto a un gran abanico de gremios, de sindicatos, de uniones, donde distintas ramas del trabajo se unen, venían poniendo esto sobre la mesa, venían denunciando, venían alertando, sin embargo, avanzó. ¿Qué significa ese avance para en general el pueblo trabajador? Pienso, por ejemplo, en la cuestión del modelo de aseguramiento del trabajo como si fueran objetos, pienso también en la no prevención y en el acceso a la justicia laboral. Me interesa esas tres puntas, ¿no? No, vos lo explicaste. Está claro que una nueva ley de ART es un retroceso en términos de la no prevención. No hay ningún diseño de políticas de prevención y de cuidado de la salud. El trabajo precario crece, por lo cual la cantidad de enfermedades aumenta, la siniestralidad laboral no baja, sino que aumenta, y la cantidad de muertos en el trabajo sigue siendo. La justicia laboral implica al trabajador como mercantilizado. ¿Cuánto vale la vida de un trabajador? ¿Cuánto vale un caso? ¿Cuánto vale una lesión en la columna? ¿Cuánto vale la pérdida de algún miembro? Bueno, eso es la mercantilización. Por el otro lado, esta ley de ART, al garantizar un tratamiento débil y un abandono de la salud, en esos términos, con la aprobación de esta ley macrista que el gobierno de Alberto Fernández pidió que se aprobara, esta ley también es que las empresas toman o recuperan el control del trabajo, y como saben que no tienen que proteger la vida, porque esta ley protege la salud de los trabajadores, tienen como una carta libre, para aumentar la supervivencia. O sea, no solo estamos discutiendo las ganancias de las aseguradoras de riesgo de trabajo, sino que también no solo estamos discutiendo la miseria que le van a pagar o el bajo costo que va a tener un accidente laboral, sino también lo que estamos discutiendo es el criterio que van a tener las empresas más grande para intensificar los ritmos de trabajo que claramente van a producir más y más deterioro en la salud de los compañeros y compañeras. Ahora sí te llevo, quedan pocos minutos, pero te quería llevar de vuelta al comienzo. Vos empezaste hablando de la Jornada Nacional de Lucha Docente, hacías referencia al pedido de reapertura de la paritaria y me quedé con un dato que tiraste en términos de lo numérico, decías 260 pesos el precio de un hijo, de una hija. Quería que por ahí me cuentes un poquito eso y en relación con lo salarial, ¿cómo es esta cuestión de los salarios de los y las docentes? No, tenemos, dos o tres datos duros. Hay una cantidad importante de docentes que ganan menos de 45.000 pesos, o sea, están por debajo de la línea de pobreza. Primer tema. Hay una segunda cantidad de docentes que por ganar un poquito más de 50.000 pesos, o sea, por un poquito por encima de la pobreza, ya empiezan a pagar ganancias. Cuando sabemos que el salario no es ganancia, y obligan a tributar a ritmos, digamos, a compañeros que tienen salarios muy bajos. Tenemos compañeros que le han sacado 10, 15.000 pesos este mes de ganancia. Tenés una seguridad social totalmente débil. Si 203 pesos por escolaridad por mes, 170 pesos creo que al año de ayuda escolar. Cualquier provincia están poniendo arriba de 1.000 pesos estaban las asignaciones familiares. Cuarto es en esta provincia, una provincia que es mucho más rica que otras provincias. Docentes que no le han, reemplazantes que no han sido atendidos, una pérdida del poder adquisitivo, el pago de sumas no remunerativas que rompe las escalas. Bueno, me parece que todo eso hace que este conjunto de gremios estatales hayamos salido y que este conjunto de gremios junto con otros digamos una política para defender cada uno de estos derechos, para cuestionar esta política de ajuste y de precarización laboral que es la ART,
para oponernos a cualquier intento de reforma laboral para defender una ley jubilatoria que respete el 82% móvil y no que pretendan discutirlo ahora atado a la productividad, atado a la recaudación, ¿no? Atado al crecimiento, por lo cual también vamos a, en vez de estar atada a la inflación como ya estaba planteado, vamos a tener muchísimos jubilados que van a seguir estando ya no solo en la mínima 18.000, sino que con la evolución de la inflación y con esta fórmula van a estar por estas sumas, que son las directivas del Fondo Monetario Internacional. Este pliego de conjunto es parte de lo que tenemos que defender como clase trabajadora, junto con todo un pueblo que tiene que cuidar el hábitat, que tiene que cuidar el derecho al acceso social a la vivienda, no a ninguna usurpación, pero sí a que todos tienen derecho a tener una vivienda limpia. Sí, eso es constitucional. Exacto, y que todos tienen derecho, que nosotros tenemos que pelear junto con los movimientos sociales para cuidar el ecosistema, nuestras islas, por una ley de humedales, para que el gobierno ejerza un poder que no ha ejercido contra esos terratenientes o esos ganaderos que realizan quema, destruyendo lo que la sabia naturaleza a lo largo de la historia había producido. ¿No? Bien. Parece que hay un reclamo integral que nosotros tenemos que seguir defendiendo, vinculado al ambientalismo, vinculado al feminismo, vinculado a los derechos humanos, a los derechos laborales y, por supuesto, a los derechos salariales. Porque si no hay un salario digno, no hay derecho a la educación. Si no hay trabajo, no hay derecho a educación, no hay derecho a la salud, no hay derecho al esparcimiento. Por todo esto digo que te voy escuchando, entiendo que la lucha entonces sigue, es dura. La lucha sigue porque estamos en la antesala en estos días de una delegación del Fondo Monetario Internacional, que viene a dar una buena noticia que parecería la zanahoria, porque lo que sí sabemos, como lo han explicado ya periodistas, es que atrás de esa zanahoria viene el gato. Le pueden dar 2 años de gracia para que no paguen la deuda. Pueden pagar 3 años. Pero lo que sí es que eso tiene un coste, que van a obligar a que tengan políticas que sean hostiles y que sean de ajuste y que sean en contra del mundo del trabajo. Bien, Gustavo. Están reduciendo los IFE, por eso están reduciendo los ATP. Y me parece que pueden venir por más. Necesitamos un movimiento obrero unido en la lucha. Bien. No unido desde las cúpulas para ir a aplaudir a un presidente o a plantear alguna foto que tienda a legitimar pequeñas o alguna conquista, sino tiene que haber una unidad en la lucha que defienda cada uno de estos derechos, que detenga este proceso de ajuste, que detenga este proceso voraz de ataque del capital al mundo del trabajo. Y también yo quiero aprovechar para reivindicar que sí el Parlamento aprobó la ley 190 de la OIT, que plantea la protección contra el acoso laboral, contra el acoso en el trabajo, donde el Parlamento argentino dio esa ley, una ley de la OIT, que tiende a proteger fundamentalmente el derecho de las compañeras y de los compañeros ante el maltrato laboral de las cuales son víctimas. Bueno, Gustavo, clarísimo, te agradezco el tiempo, así que obviamente vamos a seguir comunicados. Te mando un abrazo. Bueno, gracias a ustedes, orgulloso de compartir siempre el programa con las compañeras y compañeros del Sindicato Aceitero y con este programa que siempre le da voz a los que no tienen voz, o en todo caso comparte la voz con aquellos que... Un abrazo grande y hasta la próxima. Hasta siempre. Bueno, pasaba entonces Gustavo Teres, nos quedamos sin tiempo, sábado que viene nos vemos a esta hora y por este canal. Buen fin de semana.